Síndromes fetales. Había pensado iniciar con el término glosario en vez de conceptos. Sin embargo, glosario implica un listado de definiciones ordenados alfabéticamente. Pero si lo ordenaba alfabéticamente, no iban a quedar claros algunos, como bien dice ahí, conceptos. Me pareció más fácil de internalizar, más didáctico, evitar el orden alfabético. Pero por otra parte, las definiciones, como se escuchan o como se leen, se olvidan. Por lo tanto, más que definiciones, justamente se van a proponer algunos términos y se va a redondear un concepto de cada uno de ellos. Por síndrome se entiende a un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Cuando puntualmente nosotros nos referimos a síndromes fetales, estamos hablando de anomalías congénitas que involucran varios sistemas y que resultan didácticamente inclasificables. Esto didácticamente lo explico. Cuando uno propone un programa, divide generalmente por sistemas: digestivo, genitourinario, respiratorio, cardiovascular, etc. Y entonces desarrolla cada uno de los ítems que componen dichos sistemas en cuanto a su embriología, fisiología, etiopatogenia, hallazgos ecográficos, clínica, etc. Pero esto es estrictamente didáctico, o sea, esto se hace con fines de tratar de explicar un tema y que sea fácilmente asimilable. Sin embargo, hay una superposición de entidades que pertenecen a diferentes órganos. Cuando estamos hablando de patología pulmonar, tenemos que asociarla a veces a patología de la pared abdominal, de la pared torácica, del diafragma. Entonces exceden un órgano o un sistema. Entonces, cuando las anomalías congénitas involucran a varios sistemas y son difíciles de explicar, se meten en una bolsa común que se ha dado en denominar síndromes fetales. Ahora, cuando hablamos de malformación, nos referimos a un defecto morfológico de un órgano, de parte de un órgano o de una región que supera al órgano, que es propio del desarrollo normal del mismo. O sea, hay una patología que ya viene de base. El defecto es inherente al desarrollo de este, ya sea órgano, la parte del órgano o de toda la región. Cuando nos referimos a deformación, estamos hablando de la alteración de la forma de una parte del cuerpo, pero que es secundaria a fuerzas mecánicas que actúan prenatalmente. O sea, que no es inherente a sí mismo, no es algo que trae desde la génesis misma, sino que hay factores que alteran a una parte del cuerpo. Cuando hablamos de ruptura, también nos referimos a un defecto morfológico de un órgano, de parte del órgano en la región mayor. Pero en este caso es secundario a la alteración de un tejido que antes era normal. ¿Y por qué ese tejido que antes era normal dejó de serlo? Bueno, porque fue expuesto a teratógenos, o porque sufrió una infección, o porque sufrió un traumatismo, o porque se produjo un accidente vascular. La secuencia es un patrón de numerosas anomalías secundarias a un solo factor mecánico. Un ejemplo típico es la secuencia de Potter, que se diferencia del síndrome porque el síndrome es propio de una agenesia renal bilateral y la secuencia de Potter son las anomalías secundarias al
anhidramnios. Y la asociación es una presencia de numerosas anomalías, pero no definidas hasta el momento como secuencia o síndrome. O sea, podríamos decirse que está en revisión. Una asociación en el futuro podría convertirse o no en un síndrome o en una secuencia. Hacer un listado de síndromes fetales implica una elección casi arbitraria. Sin embargo, hay criterios de elección y están descritos en 3 grandes grupos: por frecuencia de presentación, por características ecográficas o por detección con impacto en el manejo obstétrico. Esto último, ¿qué quiere decir? Que si yo identifico un síndrome específico, voy a condicionar el futuro manejo de ese embarazo. Sea por lo que fuere, por el criterio que se usó de elección, no se pueden abarcar todos los síndromes fetales y siempre hay algún grado de arbitrariedad cuando uno elige los síndromes fetales. Como no se puede acabar el estudio de los síndromes fetales, se recomienda que se utilice la base de datos OMIM ante la presencia de un posible síndrome fetal. A esta se accede a través del PubMed, el buscador por antonomasia que tenemos los médicos, el Google de la medicina, podríamos decir. Y aquí puse un ejemplo, entré al PubMed y entonces lo que hice fue, desplegué esta pestaña y fui al buscador OMINT, y aquí le puse arbitrariamente un síndrome, Cornelia de Lange. Luego hice clic en buscar y aquí apareció un listado con Cornelia de Lange que están numerados, como se puede ver, y son pequeñas descripciones muy breves, muy sintéticas de este síndrome, y cada número implica una entrada distinta porque es un aspecto distinto del síndrome de Cornelia de Lange en este caso. Entonces, yo hago clic en cualquiera de ellos, por ejemplo en este, y me despliega, como dije, una síntesis. Una síntesis apretada, pero muy específica y muy demostrativa sobre qué implica un Cornelia de Lange. Entonces, como dije, siempre cabe cierta arbitrariedad cuando uno elige desarrollar los síndromes fetales. Y en esa arbitrariedad, que en esta presentación no va a ser una excepción, elegí desarrollar 3 que habitualmente no van a encontrarlos en los capítulos de síndromes fetales de los textos clásicos, sino que están mezclados con otras cosas. ¿Pero por qué elegí los síndromes de Down, Edwards y Pateau? Porque son 3 síndromes que los ecografistas debemos tener en mente cada vez que agarramos un transductor. Con lo cual, estos 3 deben estar siempre presentes, por lo menos en sus rasgos principales, que a eso nos vamos a referir. Y luego hay otros que se van a mencionar más adelante y por los cuales vamos a desarrollar cierta interactividad en la presente unidad. La trisomía 21 tiene una incidencia aproximada de 1 en 660 recién nacidos vivos. Van a encontrar en la literatura ciertas diferencias, pero en cuanto a los reportes de la incidencia. Sin embargo, lo que debe quedar muy claro es que es muy frecuente, que es la aneuploidía con sobrevida extrauterina con mayor presencia, con mayor incidencia, con mayor frecuencia. Tenemos un problema desde el punto de vista ecográfico, y es que el diagnóstico ecográfico propiamente, insisto, diagnóstico ecográfico es muy limitado, porque solo un 40% presentan anomalías estructurales. Por lo tanto, si nosotros vamos a basar nuestro diagnóstico en la presencia de anomalías estructurales,
estamos condicionados por el hecho de que la mayoría no presentan anomalías estructurales. Y de las anomalías estructurales, ahí destaco dos en la diapositiva, que son el canal aurículo-ventricular completo y la estenosis duodenal. Entonces, para tratar de hacer diagnóstico nos tenemos que valer, o por lo menos sospecha, nos tenemos que valer de todos, entre ellos de la semiología y particularmente la anamnesis, y a tener en cuenta que el antecedente de un hijo previo con síndrome de Down aumenta el riesgo en el actual embarazo. Entonces, como ya mencioné al menos tangencialmente, lo que sí aporta mucho la ecografía es para la sospecha, y la sospecha se basa en los marcadores no malformativos, también denominados marcadores blandos. Como marcadores blandos hay muchos, voy a mencionar algunos propios del segundo trimestre. Por ejemplo, el pliegue nucal. El pliegue nucal se evalúa entre las semanas 15 y 20 en un corte axial oblicuo de la calota y desde la pared externa de la tabla externa de la calota a nivel occipital hasta la piel debe medir en condiciones normales menos de 6 milímetros. El hueso nasal hipoplásico también es otro marcador en el segundo trimestre. Está tabulado, hay tablas de referencias que están percentiladas según edad gestacional y se lo considera como un marcador cuando el hueso nasal está por debajo del percentilo 5 para determinada edad gestacional. El foco ecogénico intracardíaco, ya sea en el ventrículo izquierdo, donde es más frecuente, en el ventrículo derecho, o en ambos ventrículos, que sean únicos o múltiples, es un marcador blando de cromosomopatías. La piedectasia, cuando en el segundo trimestre es superior a los 4 milímetros o en el tercer trimestre superior a los 3 milímetros. El intestino hiperecogénico es un marcador blando, pero cuidado, es el intestino hiperecogénico cuando ese aumento de la ecogenicidad es similar a la del hueso. Si es una hiperecogenicidad no tan intensa como la de los huesos que están próximos, entonces ya no es considerado un marcador no malformativo de cromosomopatías. La ventriculomegalia, o sea, la medición del atrio ventricular que dé más de 10 y menos de 15 milímetros. El acortamiento de los huesos largos, fundamentalmente la longitud femoral y la longitud humeral. Y se menciona también en esta diapositiva la arteria subclavia derecha aberrante. Aquí un par de imágenes que ilustran lo que se dijo de los marcadores malformativos. Arriba estamos viendo una estenosis duodenal, donde ese signo de la doble burbuja está conformado por el estómago y la primera porción del duodeno, ya que la estenosis se presenta en la segunda porción del duodeno y propiamente la estenosis no vemos, sino que vemos la dilatación previa. Y en la imagen que está abajo fue hecha con un transductor sectorial y estamos viendo un corazón con un canal aurículo-ventricular completo. Imágenes de marcadores blandos o marcadores no malformativos. Estamos viendo en una presentación no habitual, porque es un corte longitudinal del riñón, pero sin medir, aquí ya nos llama la atención esta dilatación de la pelvis renal. Aquí estamos viendo un corte de 4 cámaras con una incidencia apical y un foco ecogénico en el ventrículo izquierdo. Aquí estamos viendo una ventriculomegalia, 12 milímetros. Acá estamos midiendo el atrio ventricular. Y en este gráfico se observa cómo la longitud humeral cae por debajo del percentilo 5.
Pasamos a la trisomía 18. Tiene una incidencia aproximada de 1 en 10.000 nacimientos. Cuando consulten las publicaciones van a ver que varía un poco entre un autor y otro, pero lo que tiene que quedar en claro es que es mucho menos frecuente que el síndrome de Down. En más del 80% de los casos tienen anomalías estructurales mayores. Y están descritas muchas. Esta pequeña lista no agota las que están descritas, sino que son algunas de las principales, por decirlo de alguna manera: mielomeningocele, onfalocele, arteria umbilical única, mano en garra, pie en mecedora, cardiopatías congénitas, hernia diafragmática. Es importante destacar que más del 80%, como ya dije y como están leyendo en pantalla, tiene anomalías mayores. El tema es que algún porcentaje de estos fetos no presenta anomalías mayores, y de ahí que la tasa de detección no sea del 100%, por lo menos no la tasa de detección ecográfica secundaria a anomalías estructurales. Pero lo que quiero destacar es que hay otros hallazgos ultrasonográficos que son bastante característicos. El pliegue nucal aumentado, ya se mencionó antes con el síndrome de Down, los quistes de plexos coroideos. Entonces, cuando uno de estos marcadores están presentes en el segundo trimestre, pero en forma aislada, si bien hay que tenerlos en cuenta, lo que se hace en estos casos es un scan anatómico detallado fetal. E insisto, si aparecen solos, pueden considerarse una variante normal. Ahora, si se combinan con una alteración estructural o con otro marcador blando, entonces ahí sí tenemos un riesgo aumentado. La restricción de crecimiento fetal. La restricción de crecimiento fetal en la mayoría de las trisomías 18 aparece después de las 24 semanas, aproximadamente en 2/3 de los casos. Ahora, en 1/3 puede presentarse antes de las 24 semanas. Y esto también es relevante porque cuando hacemos el scan en la semana 22 podemos no tener una sospecha de una restricción de crecimiento, porque son más los que empiezan a instalarse después de la semana 22, o sea, a partir de la semana 24 en adelante, que antes. Y también acá quiero destacar que resulta muy sugestivo la combinación de restricción de crecimiento fetal con polidramnios. Cuando tenemos un polidramnio, una restricción de crecimiento fetal, no es una asociación habitual, y cuando se da esta combinación nos debe hacer sospechar la posibilidad de un síndrome de Edwards. Así como también un patrón sugestivo de hipopsia en el Doppler. A veces se dan los casos en que no hay muchas manifestaciones de alteraciones estructurales mayores, no se sospecha que se pueda tratar de un síndrome de Edwards en un feto restrictivo y que altera el patrón Doppler. Se interrumpen embarazos y postnatalmente se llega al diagnóstico de síndrome de Edwards. Estos casos están descritos. No son los más frecuentes. ¿Por qué no son los más habituales? Bueno, porque más del 80% da anomalías estructurales groseras que permiten sospechar la posibilidad de la trisomía 18. Y una combinación también muy característica, ya se dijo, restricción de crecimiento fetal con polidramnios, pero otra muy característica es la combinación de cardiopatías congénitas con manos en garras, que más que manos en garras son dedos superpuestos, y onfalocele. Esto debe hacer sospechar la posibilidad de una trisomía 18. El riesgo basal aumenta con la edad materna y disminuye con la edad gestacional. ¿Por qué? Porque se van quedando durante el embarazo, o sea, algunos de estos fetos mueren. Por lo tanto, en el primer trimestre, el riesgo es mayor que en el tercer trimestre. La tasa de detección ecográfica es cercana al 90% o alrededor del 90%.
y es incompatible con la vida extrauterina más allá del primer año de vida. Pueden encontrar algún reporte de que sobreviven incluso durante toda la primera infancia, pero son pocos y sobreviven con un retardo, con daño neurológico, con un retardo mental importante, con un coeficiente intelectual muy bajo. Algunos ejemplos, ahí estamos viendo un pliegue nucal, o sea, es un corte axial oblicuo, de esos que se usan para evaluar la fosa posterior, y aquí estamos viendo un pliegue nucal muy aumentado, 11 milímetros, quistes de plexos coroideos, dedos superpuestos y hernia diafragmática congénita. El síndrome de Patot, trisomía 13, tiene una incidencia de 1 en 5.000 aproximadamente. Lo mismo que dije con la trisomía 18, van a encontrar diferencias entre distintos autores en cuanto a su incidencia. Es mucho más infrecuente que el síndrome de Down, pero un poco más frecuente que el síndrome de Edwards. Las anomalías mayores están presentes en el 91% de los fetos. O sea que en eso se parece al síndrome de Edwards, porque en una gran cantidad de fetos encontramos alteraciones estructurales muy importantes. En este caso, holoprosencefalia lobar, anomalías de la cara en la línea media, microcefalia, riñones grandes e hiperecogénicos, cardiopatías congénitas, polidactilia y groma quístico. La combinación de microcefalia con riñones grandes e hiperecogénicos muchas veces lleva a tratar de hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de Meckel-Gruber. También en esta lista no se agotan las anomalías mayores estructurales, sino que se pusieron las más relevantes, pero en algún punto tienen alguna conexión o alguna similitud o alguna superposición con algunos hallazgos del síndrome de Edwards. Y al igual que con la trisomía 18, aumenta con la edad materna el riesgo de base y disminuye con la edad gestacional. La tasa de detección ecográfica es superior al 90% y también es incompatible con la vida extrauterina, pero esta es más allá del periodo neonatal. Estos mueren antes. Sin embargo, igual que con la trisomía 18, hay algún reporte de sobrevida de hasta unos años, pero con un retardo mental severo, muy severo. En este caso se observa una holoprosencefalia a lobar y aquí abajo una presencia de arco ductal derecho. Aquí estamos viendo la columna, es un corte axial alto por encima de la base del corazón, vemos la columna y como corresponde a la izquierda de la columna se está dirigiendo este vaso que es el ductus arterioso. Este otro vaso elongado es el arco aórtico y entre ductus arterioso y arco aórtico observamos esta imagen que corresponde a la tráquea. Entonces esta configuración casi de U de la convergencia de los vasos es típica del arco aórtico derecho, que es esto, cuando normalmente tendría que estar de este lado. Y aquí entra a detallar aún más la arbitrariedad en la elección de los síndromes, porque a esos tres que ya se describieron podemos mencionar Cornelia de Lange, DeGeorge, Frins, Turner, Noonan, Richard Collins, Arcade, Aicardi, Asociación Bactel, etc. Hay muchos más. Entonces, solo menciono estos como ejemplos, pero no voy a desarrollar ninguno. Gracias.